Existe una palabra que Florencia Scovel-Shinn descubrió en 1922, pero que se negó a publicar en ninguno de sus libros durante los 18 años siguientes, hasta su muerte. Esta palabra, según sus manuscritos privados, tenía el poder de romper instantáneamente cualquier mal de ojo, cualquier encantamiento, cualquier presencia maligna que estuviera afectando a una persona. Pero Florencia la consideraba tan poderosa, tan potencialmente peligrosa en manos incorrectas, que la reservó únicamente para sus discípulos preparados. Solo 3 personas conocieron esta palabra durante la vida de Florencia, y después de su muerte en 1940, esta información permaneció sellada en sus documentos sagrados durante más de 80 años. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una palabra, sino un entendimiento profundo del poder que Dios Padre ha dado a sus hijos para romper toda forma de esclavitud espiritual. Pero debo advertirte, esta palabra no es un juego. Su uso inadecuado puede traer consecuencias que Florencia documentó cuidadosamente para proteger a futuros estudiantes. Soy tu anfitrión y he dedicado años a estudiar los documentos sagrados más secretos de Florencia Scovel-Shinn, esa extraordinaria maestra espiritual que revolucionó la comprensión del poder espiritual en el siglo XX. Florencia no era solo una escritora inspiracional, era una mujer que había experimentado personalmente el poder de la gracia divina para romper toda forma de opresión espiritual y había desarrollado métodos específicos para que otros pudieran acceder a esa misma liberación. En el otoño de 1922, Florencia experimentó lo que ella describió como la revelación más poderosa de mi vida espiritual. Durante una experiencia profunda de oración, recibió una comprensión sobrenatural sobre una palabra específica que, cuando se usaba correctamente, activaba el poder liberador de nuestro Señor Jesucristo, de manera inmediata y total. Pero Florencia también comprendió inmediatamente por qué esta palabra no había sido enseñada ampliamente. Requería un nivel de fe, de autoridad espiritual y de responsabilidad que la mayoría de las personas no habían desarrollado. Esta palabra, escribió en su diario privado, es como una espada de San Miguel Arcángel. En manos de un caballero de la fe, puede cortar cualquier cadena, pero en manos inexpertas puede causar daño tanto al usuario como a otros. Hoy, por primera vez en más de un siglo, vas a conocer esta palabra prohibida y el método exacto que Florencia desarrolló para usarla con seguridad y efectividad máxima. Florencia Scovel-Shinn había llegado a una comprensión revolucionaria que la Iglesia Católica Romana de su época había perdido. Nuestro Señor Jesucristo no solo dio a sus seguidores el poder de orar por liberación, sino la autoridad para comandar directamente que las fuerzas espirituales negativas se retiraran. Esta autoridad estaba claramente establecida en la Sagrada Escritura, pero había sido oscurecida por siglos de tradición religiosa que enfatizaba la súplica sobre la orden. En su diario personal, fechado el 15 de octubre de 1922, Florencia escribió: «He comprendido finalmente la diferencia entre suplicar a Dios que haga algo y ejercer la autoridad que Él ya nos ha dado para hacerlo nosotros mismos en su nombre. Jesús no rogó a los demonios que se fueran, les ordenó. Él no pidió permiso para sanar a los enfermos, declaró su curación milagrosa, y Él nos dio esa misma autoridad». Esta revelación la llevó a estudiar intensamente todos los pasajes bíblicos relacionados con el ejercicio de autoridad espiritual.
especialmente las palabras exactas que Jesús y los apóstoles usaron para comandar liberación. Lo que descubrió cambió para siempre su comprensión del poder disponible para los creyentes. Durante una noche de estudio bíblico intenso, en noviembre de 1922, Florencia estaba analizando los relatos de liberación en los evangelios, cuando notó algo que había pasado por alto durante años de estudio previo. En los manuscritos antiguos existía una palabra específica que Jesús usaba cuando enfrentaba las fuerzas espirituales más poderosas, pero que las traducciones modernas habían suavizado o cambiado. La palabra que Jesús usó, escribió Florencia, no era una petición ni una oración. Era un comando de autoridad absoluta que no admitía resistencia ni negociación. Era la palabra que un emperador usaría para descartar a un subordinado rebelde, pero cargada con todo el poder del reino de los cielos. Florencia pasó meses verificando esta palabra en múltiples manuscritos antiguos y consultando con teólogos de su época, lo que confirmó la asombró. Esta palabra específica aparecía consistentemente en los momentos de mayor poder liberador, en el Sagrado Evangelio, pero había sido perdida en las traducciones y enseñanzas contemporáneas. La palabra que Florencia redescubrió era tetelestai, pronunciada tetelestai. Entonces, tetelestai es la palabra griega que Jesús pronunció en la cruz cuando declaró «consumado es» en Juan 19:30. Pero Florencia descubrió que esta palabra tenía capas de significado que transformaban completamente su comprensión del poder disponible para los creyentes. En el griego del primer siglo, tetelestai era un término comercial que se escribía en los documentos de deuda cuando una obligación había sido completamente pagada. Era también la palabra que los magistrados romanos usaban cuando un prisionero había cumplido completamente su sentencia, y era la expresión que los generales usaban cuando una batalla había sido definitivamente ganada. Cuando Jesús pronunció tetelestai en la cruz, escribió Florencia, no solo estaba declarando que su obra redentora estaba completa, estaba pronunciando una palabra de autoridad que cancelaba toda carga del pecado, liberaba a todo alma cautiva y declaraba triunfo absoluto sobre toda fuerza del mal. Pero Florencia descubrió algo aún más poderoso. En los escritos apostólicos posteriores, esta misma palabra aparecía cuando los discípulos enfrentaban fuerzas espirituales que parecían imposibles de vencer. Era la palabra de autoridad última que activaba todo el poder de la cruz de Cristo. En situaciones específicas, Florencia no desarrolló su método para usar esta palabra de manera teórica, sino a través de años de pruebas espirituales cuidadosas y testimonios de fe documentados. Había aprendido que pronunciar tetelestai sin la preparación espiritual correcta podía ser inefectivo o incluso contraproducente. Preparación espiritual requerida. Florencia había identificado 5 condiciones espirituales que debían estar presentes antes de usar tetelestai. 1. Estado de gracia, consciente. La persona debía estar en unión clara con la sagrada presencia divina, sin culpa, sin absolución, que bloquearan su autoridad espiritual. La fe específica en la victoria de Cristo. No una fe general en Dios, sino una convicción específica de que Jesucristo ya había derrotado completamente toda fuerza espiritual que estuviera causando el problema. 3. Amor en lugar de venganza. La motivación para usar la palabra debía ser el amor por la persona afectada. No odio hacia las fuerzas espirituales,
ni deseo de venganza contra quienes pudieran haber iniciado la maldición. 4. Responsabilidad por las consecuencias. Una comprensión completa de que usar esta palabra activaría una confrontación espiritual directa y la disposición a manejar cualquier reacción que pudiera resultar. 5. Autoridad reconocida. La persona debía haber demostrado madurez espiritual en otros aspectos y tener el reconocimiento de otros creyentes maduros sobre su capacidad de manejar este nivel de poder. El ritual completo de liberación. Cuando todas las condiciones estaban presentes, Florence seguía una secuencia específica, probada cientos de veces, con efectividad total. Fase 1. Identificación específica. 5 minutos. Florence comenzaba identificando exactamente qué tipo de influencia espiritual negativa estaba presente. No podemos comandar la salida de algo que no hemos identificado específicamente. Enseñaba. Esta identificación se hacía a través de la oración y el discernimiento espiritual, no por adivinación o métodos ocultos. Las categorías principales que Florence había identificado eran maldiciones generacionales, patrones negativos heredados de ancestros, maldiciones pronunciadas, palabras específicas de daño habladas contra la persona, ataduras del alma, conexiones espirituales con personas manipuladoras o tóxicas, influencias ocultistas, efectos de participación en prácticas no bíblicas, opresión demoníaca, influencia directa de fuerzas espirituales malévolas. Fase 2. Declaración de autoridad. 2 minutos. Una vez identificado el problema específico, Florence pronunciaba una declaración de autoridad basada en la posición del creyente en Cristo. En el nombre de Jesucristo, quien murió y resucitó para darme autoridad sobre toda fuerza del mal, declaro mi posición como hija, hijo de Dios, con pleno derecho a ejercer su poder liberador. Rechazo toda intimidación espiritual y declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Fase 3. El comando de Tetelestai. 30 segundos. Con autoridad absoluta y fe total. Florence pronunciaba: Tetelestai. Está terminado. Nombre específico de la influencia. Tu poder sobre nombre de la persona está cancelado por la sangre de Jesucristo. Tetelestai. Tu tiempo se acabó. Tetelestai. Eres derrotado. Retírate ahora en el nombre de Jesús. Fase 4. Sellado de la liberación. 2 minutos. Inmediatamente después del comando, Florence sellaba la liberación con una oración de protección. Padre Celestial, sello esta liberación con la sangre de Jesús. Lleno este espacio espiritual que ha sido limpiado con tu presencia y tu paz. Establezco un cerco de protección angelical alrededor de nombre, que ninguna fuerza del mal puede penetrar. Declaro que esta persona está ahora bajo la protección total del reino de los cielos. Los resultados documentados del método, los archivos privados de Florence contienen documentación detallada de más de 300 casos, donde aplicó este método, con resultados que confirman su efectividad extraordinaria, en situaciones que habían resistido otros enfoques. El caso de Margaret Walsh. Liberación de maldición generacional. Margaret Walsh llegó a Florence en 1924 con un patrón que había afectado a las mujeres de su familia durante 5 generaciones. Todas se casaban con hombres que inicialmente parecían amorosos, pero que gradualmente se volvían abusivos y alcohólicos. Margaret misma había experimentado este patrón en 2 matrimonios, y su hija de 20 años acababa de comprometerse con un hombre que ya mostraba señales preocupantes. Lo más desconcertante, escribió Margaret a Florence, es que estas mujeres parecían incapaces de reconocer las señales de advertencia antes del matrimonio.
Era como si estuvieran ciegas espiritualmente a la verdadera naturaleza de estos hombres, hasta que era demasiado tarde. Florence reconoció inmediatamente esto como una maldición generacional específica. Después de 3 días de ayuno y oración para prepararse espiritualmente, aplicó el método de Tetelestai, enfocándose específicamente en romper la maldición de Meotz, ceguera matrimonial que ha afectado a las mujeres Walsh durante 5 generaciones. El resultado fue inmediato y dramático. Esa misma semana, la hija de Margaret terminó su compromiso. Después de percibir claramente, por primera vez, el carácter manipulador de su prometido. Fue como si un velo hubiera sido quitado de mis ojos, escribió la joven. De repente pude ver aspectos de su personalidad que habían estado justo frente a mí, pero que no había podido percibir antes. Un año después, la hija se casó con un hombre de carácter completamente diferente, y el patrón familiar fue quebrado permanentemente. Las siguientes 2 generaciones de mujeres Walsh han mantenido matrimonios saludables y prósperos. El caso del Dr. Thomas Anderson. Liberación de influencia ocultista. El Dr. Thomas Anderson era un psiquiatra de Boston que había experimentado con hipnotismo y técnicas de trance en su práctica médica. Aunque había comenzado con motivaciones científicas genuinas, gradualmente había desarrollado habilidades que claramente iban más allá de la psicología normal. Podía influir en las mentes de sus pacientes de maneras que lo desconcertaban y había comenzado a escuchar voces que le daban información que no podría haber conocido naturalmente. Al principio pensé que había desarrollado algún tipo de intuición médica extraordinaria, escribió el Dr. Anderson a Florence. Pero gradualmente me di cuenta de que estaba recibiendo información de fuentes que no podían ser explicadas por la ciencia. Y estas fuentes comenzaron a demandar cosas de mí que violaban mis valores éticos. Florence reconoció que el Dr. Anderson había abierto inadvertidamente canales espirituales que lo conectaban con fuerzas ocultistas. A pesar de sus intenciones correctas, había cruzado líneas espirituales que lo habían puesto bajo influencia demoníaca directa. El proceso de liberación fue más complejo, porque el Dr. Anderson tenía que renunciar voluntariamente a habilidades que había llegado a valorar profesionalmente. Florence le explicó que no podía mantener parcialmente estos poderes. Tenía que renunciar completamente a toda práctica que hubiera abierto las puertas espirituales incorrectas. Después de 2 semanas de intensa preparación, que incluyeron una confesión profunda, la renuncia a cualquier práctica ocultista y la quema de todo material relacionado, Florence aplicó Tetelestai, enfocándose en cortar toda conexión espiritual con fuerzas ocultistas y sellar todos los canales espirituales que habían sido abiertos incorrectamente. El resultado fue tan impactante, tan dramático, que el Dr. Anderson lo describió como un verdadero renacimiento espiritual. Las voces cesaron al instante, la influencia manipuladora desapareció y recuperó una claridad mental absoluta. Más importante aún, desarrolló un don extraordinario de discernimiento espiritual, que lo convirtió en un consejero cristiano, sumamente efectivo. El caso de la familia Robertson, una liberación de una maldición ancestral. La familia Robertson había sido víctima de una maldición específica, pronunciada por una mujer que se decía bruja, después de una disputa comercial, allá por 1923. 6 meses después de la maldición, el negocio familiar quebrantó. 3 miembros de la familia enfermaron misteriosamente y comenzaron a sufrir una serie de accidentes y tragedias.
Coincidencias demasiado extrañas como para ser casualidad. Lo más escalofriante, escribió el señor Robertson, fue la precisión con la que se cumplieron los detalles que esa mujer había profetizado. Había dicho que nuestro negocio fracasaría antes del invierno, que mi esposa sufriría problemas en las articulaciones y que nuestros hijos tendrían accidentes antes de Año Nuevo. Todo sucedió exactamente como lo predijo. Florence reconoció que se trataba de una maldición con un poder ocultista real detrás. Estos casos no solo requerían romper el poder de las palabras, sino confrontar directamente la fuente espiritual, la fuente invocada para cumplir la maldición. El proceso requirió que toda la familia participara en una profunda preparación espiritual, incluyendo el perdón incondicional hacia la mujer que había pronunciado la maldición. No podemos romper el poder de las palabras de maldición mientras mantenemos la amargura hacia quien las pronunció, explicó Florence. Cuando aplicó Tetelestai, Florence ordenó, con firmeza: toda palabra de maldición pronunciada contra la familia Robertson por nombre de la mujer está cancelada por la sangre de Jesucristo. Tetelestai, su poder está roto. Tetelestai, su autoridad ha terminado. Tetelestai, esta familia es libre. Los efectos fueron inmediatos. Las enfermedades inexplicables comenzaron a mejorar esa misma semana y la serie de accidentes y tragedias se detuvo de golpe. En menos de un año, la familia había reconstruido un negocio más próspero que el original. Los peligros y precauciones del uso de Tetelestai, Florence documentó cuidadosamente. No solo los éxitos del método, sino también los peligros que había observado cuando la palabra era usada incorrectamente o por personas que no estaban espiritualmente preparadas. Peligro número 1. Reacción espiritual violenta. Cuando usamos Tetelestai, escribió Florence, estamos declarando una guerra espiritual, una guerra directa. Las fuerzas que están siendo confrontadas no se retiran pacíficamente, contraatacan con toda su fuerza antes de ser forzadas a salir. Florence había observado que en las 24 a 72 horas después de usar Tetelestai, tanto la persona que ejercía el comando como la persona que estaba siendo liberada frecuentemente experimentaban una intensificación temporal de los problemas espirituales, ataques de pánico, pesadillas o eventos externos diseñados para crear miedo o duda. Esta reacción, explicaba Florence, es evidencia de que el comando está funcionando, no de que está fallando. Es el rugido de un león herido antes de ser derrotado por completo. Para manejar estas reacciones, Florence desarrolló oraciones de guerra espiritual que debían pronunciarse inmediatamente al comenzar cualquier contraataque. Reconozco que esta reacción confirma que Tetelestai está funcionando. Mantengo mi posición en la victoria de Jesucristo. Rechazo todo miedo y toda intimidación. El poder de la cruz es mayor que cualquier contraataque del enemigo. Peligro número 2. Uso motivado por la venganza. Florence había observado que cuando Tetelestai era usado por personas motivadas por el odio o el deseo de venganza, en lugar del amor genuino, el poder de la palabra se revertía contra el usuario. Tetelestai solo funciona cuando es usado con las motivaciones de Cristo. Escribía: cuando lo usamos para la venganza personal o para dañar a otros, nos alineamos espiritualmente con las mismas fuerzas que estamos tratando de combatir. Florence documentó varios casos
donde personas habían usado la palabra con motivaciones incorrectas y habían experimentado consecuencias severas, enfermedades repentinas, fracasos financieros o intensificación de los mismos problemas espirituales que habían tratado de resolver. Peligro número 3. Uso sin autoridad espiritual establecida. Tetelestai no es una fórmula mágica, enseñaba Florence. Es una expresión de autoridad espiritual que solo funciona cuando quien la pronuncia realmente posee esa autoridad en el reino espiritual. Florence había establecido criterios específicos para determinar si alguien tenía la autoridad espiritual necesaria para usar la palabra efectivamente. Mínimo de 5 años de un caminar cristiano consistente. Experiencia previa exitosa en formas menos intensas de guerra espiritual. Reconocimiento de otros líderes espirituales maduros sobre su carácter y sabiduría. Evidencia de fruto espiritual estable en su vida personal y familiar. Capacidad demostrada de mantener la fe bajo presión. Las variaciones avanzadas del método. Una vez que sus estudiantes habían demostrado capacidad de usar Tetelestai efectivamente en situaciones básicas, Florence enseñaba variaciones más avanzadas para circunstancias específicas, para liberación a distancia, cuando la persona que necesitaba liberación no podía estar físicamente presente. Florence adaptó el método para uso a distancia. Esto requería preparación adicional y la presencia de al menos 2 personas maduras espiritualmente, trabajando juntas. La liberación a distancia, explicaba Florence, requiere fe y autoridad espiritual aún mayores, porque no tenemos las ventajas de la presencia física y la oración directa con la persona afectada. Para liberación de lugares, Florence también desarrolló aplicaciones de Tetelestai para limpiar espiritualmente edificios, terrenos o lugares que habían sido contaminados por actividades ocultistas o eventos traumáticos. Los lugares absorben energía espiritual, enseñaba Florence. Un lugar donde han ocurrido maldades repetidas puede convertirse en un portal para influencias negativas que afectan a cualquiera que entre allí. Para romper ataduras mentales, una de las aplicaciones más poderosas que Florence desarrolló fue usar Tetelestai para romper patrones de pensamiento compulsivo, adicciones mentales o obsesiones que habían resistido otros enfoques. Muchos problemas que tratamos como puramente psicológicos, observaba Florence, tienen componentes espirituales que deben ser confrontados directamente antes de que la sanidad mental completa sea posible. Los testimonios más extraordinarios del poder de Tetelestai. Los archivos de Florence contienen algunos de los testimonios más sorprendentes de liberación espiritual documentados en el siglo XX. Estos casos demuestran que cuando Tetelestai se usa correctamente, no existen fuerzas espirituales negativas que puedan resistir su poder. El caso de la familia Blackwood, liberación de una influencia generacional satánica. En 1928, Florence fue contactada por Roberto Blackwood, un hombre de negocios de Filadelfia cuya familia había estado involucrada en prácticas satánicas durante más de 200 años. Roberto había sido criado en lo que él describía como una tradición familiar de adoración al diablo, pero había encontrado a Cristo a los 30 años y quería romper completamente con el pasado familiar. No era solo que quería cambiar mi propia vida, escribió Roberto a Florence. Era que podía sentir la influencia generacional siguiéndome constantemente. Mis hijos, aunque los estaba criando en la fe cristiana, mostraban tendencias hacia la oscuridad que me aterrorizaban. Era como si algo ancestral estuviera tratando de reclamarlos. Florence reconoció inmediatamente que este caso requería el nivel más alto de intervención espiritual.
Las maldiciones generacionales que se remontaban a 2 siglos de dedicación satánica voluntaria no podían romperse con oraciones ordinarias o métodos convencionales de liberación. El proceso de preparación tomó 3 meses. Roberto tuvo que documentar completamente la historia familiar, renunciar específicamente a cada práctica ocultista que había conocido y destruir físicamente todos los objetos que habían sido usados en rituales satánicos. Florence también requirió que Roberto ayunara durante 3 días antes del ritual de liberación, para asegurar que estuviera espiritualmente limpio y fuerte. Cuando Florence finalmente aplicó Tetelestai, lo hizo no solo por Roberto, sino por toda su línea generacional hacia atrás y hacia adelante. Tetelestai. Toda dedicación satánica de la familia Blackwood está cancelada por la sangre de Jesucristo. Tetelestai. Toda influencia generacional está rota. Tetelestai. Toda reclamación sobre los descendientes está terminada. El resultado fue tan dramático que Roberto lo describió como sentir físicamente que cadenas invisibles se rompían. Sus hijos, que estaban en otra habitación durante el ritual, más tarde reportaron haber sentido simultáneamente una sensación de peso levantándose, sin saber qué estaba ocurriendo. En los años siguientes, la transformación fue completa. Los hijos de Roberto crecieron para ser líderes cristianos excepcionales, y la línea familiar que había estado marcada por oscuridad durante siglos se convirtió en una fuente de bendición y luz. El caso de Sarah Mitchell, liberación de una posesión demoníaca completa. Sarah Mitchell, una mujer de 35 años de Chicago, llegó a Florence en 1925 en un estado que solo podía ser descrito como posesión demoníaca completa. Durante meses, Sarah había experimentado pérdida total de control sobre su comportamiento durante períodos que podían durar horas o días. Durante estos episodios, escribió el esposo de Sarah, no era mi esposa quien estaba presente. Su voz cambiaba completamente. Hablaba en idiomas que nunca había aprendido y demostraba conocimiento sobre eventos privados de nuestras vidas que solo podrían haber sido revelados sobrenaturalmente. Pero lo más aterrador era la expresión de odio puro que aparecía en sus ojos cuando veía cualquier símbolo cristiano. Florence reconoció que este era un caso de posesión genuina, no solo opresión o influencia. Sarah había abierto puertas espirituales a través de experimentación con tableros Ouija y sesiones espiritistas, y había invitado inadvertidamente entidades demoníacas directas a habitar su cuerpo. El proceso de liberación requirió no solo el uso de Tetelestai, sino también un protocolo de guerra espiritual intensiva que Florence había desarrollado específicamente para casos de posesión. Esto incluía ayuno por parte de múltiples intercesores, oración continua durante 72 horas, y la aplicación de Tetelestai en intervalos específicos hasta que las entidades fueran completamente expulsadas. Durante el proceso, las entidades manifestaron resistencia violenta. Sarah experimentó convulsiones, habló en voces que no eran suyas, y las entidades hicieron amenazas específicas contra Florence y todos los que estaban participando en la liberación. Pero cuando Florence pronunció Tetelestai con autoridad absoluta, comandando específicamente la salida de cada entidad por nombre, el resultado fue inmediato y total. Tetelestai. Su tiempo en este cuerpo está terminado. Tetelestai. Su autoridad está cancelada. Tetelestai. Salgan ahora en el nombre de Jesucristo. Sarah describió el momento de liberación como sentir que algo físico y pesado salía de mi cuerpo, seguido inmediatamente por una paz y claridad mental que no había experimentado en años. La transformación fue tan completa que las personas que habían conocido a Sarah antes de la posesión
Dijeron que parecía una persona completamente nueva. El caso del Dr. Guillermo Harrison. Liberación de una maldición médica. El Dr. Guillermo Harrison era un cirujano respetado en Boston que había comenzado a experimentar un fenómeno inexplicable. Cada paciente en el que operaba desarrollaba complicaciones inexplicables, sin importar cuán rutinaria fuera la cirugía. Durante 6 meses, el Dr. Harrison había perdido 12 pacientes consecutivos en circunstancias que confundían a todos sus colegas médicos. Mi técnica quirúrgica no había cambiado, escribió el Dr. Harrison a Florence. Mis procedimientos eran idénticos a los que había usado exitosamente durante 15 años. Pero, de alguna manera, cada vez que tocaba a un paciente, algo parecía ir terriblemente mal. Los otros médicos estaban comenzando a susurrar que estaba maldito. Después de una investigación cuidadosa, Florence descubrió que el Dr. Harrison había sido objeto de una maldición específica pronunciada por la familia de un paciente que había muerto bajo su cuidado 2 años antes. La familia, que practicaba santería, había realizado un ritual específico para destruir las manos sanadoras del doctor. Florence reconoció que esta era una maldición de interferencia profesional, diseñada específicamente para corromper el don natural de sanidad que el Dr. Harrison poseía. Estas maldiciones eran particularmente insidiosas, porque atacaban no solo a la persona, sino también a su capacidad de servir a los demás. Una verdadera tragedia para un alma dedicada al servicio. Cuando Florence aplicó Tetelestai, se enfocó específicamente en restaurar el don divino de sanidad de William Harrison, ese don que había sido contaminado. Tetelestai, repitió con firmeza. Toda interferencia espiritual con el don de sanidad de William Harrison está cancelada. Tetelestai, sus manos están limpias. Tetelestai, su don está restaurado en el nombre de Jesús. Una oración poderosa, cargada de fe. El cambio fue inmediato. La siguiente cirugía que el Dr. Harrison realizó fue un éxito rotundo y nunca más experimentó ese patrón de complicaciones inexplicables. Lo más notable, desarrolló una capacidad de discernimiento, una especie de sexto sentido que le permitía detectar cuándo los pacientes tenían componentes espirituales en sus enfermedades físicas, un don invaluable. Las advertencias finales de Florence sobre Tetelestai. En sus últimos escritos sobre el tema, Florence incluyó advertencias específicas, esenciales para cualquiera que pudiera tener acceso a este conocimiento. Palabras de sabiduría para evitar el mal uso de un poder tan grande. Advertencia, la 1. No es para principiantes espirituales. Tetelestai no es el primer paso en el desarrollo espiritual, escribió Florence con énfasis. Es un arma espiritual avanzada que solo debe ser usada por aquellos que han demostrado madurez y sabiduría en aspectos menos intensos de la vida espiritual. No es un juego, ni un experimento. Florence recomendaba que antes de considerar el uso de Tetelestai, las personas debían haber demostrado efectividad en oración intercesora regular, haber experimentado victorias consistentes en guerra espiritual básica y tener el respaldo y reconocimiento de líderes espirituales maduros. Un camino de preparación riguroso, necesario para manejar semejante poder. Advertencia Full 2. Requiere responsabilidad de por vida. Una vez que usas Tetelestai efectivamente, advertía Florence, te conviertes en un blanco para fuerzas espirituales que buscarán venganza. No para causar miedo, sino para preparar el alma. Debes estar dispuesto a vivir el resto de tu vida con la vigilancia espiritual que requiere alguien que ha confrontado directamente el reino de las tinieblas.
Un compromiso serio. Florence documentó que muchas de las personas que habían usado Tetelestai exitosamente experimentaron ataques espirituales intensificados durante años después. Esto requería un compromiso de por vida con la oración, la comunidad cristiana y el mantenimiento de una armadura espiritual consistente, una batalla constante. Advertencia Fórmula 3. Puede cambiar completamente tu vida. Usar Tetelestai efectivamente te cambia, escribió Florence. No puedes ejercer este nivel de autoridad espiritual y permanecer siendo la misma persona. Un cambio trascendental. Te conviertes en alguien que vive constantemente consciente de las realidades espirituales. Y eso afecta todo. Tus relaciones, tu trabajo, tus decisiones, tu manera de ver el mundo. Florence advertía que muchas personas no estaban preparadas para la intensidad de vida espiritual que resultaba de usar Tetelestai. Era un paso irreversible hacia un nivel de responsabilidad espiritual que podía ser abrumador para aquellos que no estaban genuinamente llamados a ese nivel de ministerio. Una decisión que marca un antes y un después. El legado secreto de Tetelestai en el siglo XXI. Aunque Florence nunca publicó esta información durante su vida, una pequeña red de sus estudiantes más avanzados ha preservado y transmitido cuidadosamente este conocimiento a través de las décadas. Existen registros de que el método ha sido usado exitosamente por misioneros en áreas con fuerte actividad ocultista, por consejeros cristianos confrontando casos de abuso satánico ritual, y por líderes espirituales enfrentando manifestaciones demoníacas directas. Un legado poderoso que se mantiene vivo. Los criterios modernos para el uso de Tetelestai. Los descendientes espirituales de Florence han desarrollado criterios actualizados para determinar cuándo el uso de Tetelestai es apropiado en el contexto contemporáneo. Criterios esenciales para un uso responsable. 1. Fracaso de métodos convencionales. La situación debe haber resistido otros enfoques de liberación y oración por al menos 6 meses. Se debe agotar todo otro recurso. 2. Evidencia de actividad sobrenatural. Debe haber manifestaciones claras que indiquen influencia espiritual directa, no solo problemas psicológicos o emocionales. Una clara señal de la intervención oscura. 3. Consenso de múltiples líderes. Al menos 3 líderes espirituales maduros e independientes deben estar de acuerdo en que la situación requiere este nivel de intervención. Un consenso fundamental. 4. Preparación espiritual completa. Todas las partes involucradas deben haber completado preparación específica, incluyendo ayuno, confesión y renuncia a cualquier apertura espiritual incorrecta. Una preparación espiritual rigurosa. 5. Apoyo comunitario. Debe existir una comunidad cristiana sólida preparada para proporcionar apoyo continuo después de la liberación. El apoyo de la comunidad es fundamental. La responsabilidad de este conocimiento. Florence terminó sus escritos sobre Tetelestai con una reflexión que debe ser tomada seriamente por cualquiera que considere usar este conocimiento. He compartido este secreto no para que sea usado casualmente, sino para que esté disponible cuando las fuerzas del mal se intensifiquen de tal manera que se requieran armas espirituales de máximo poder. Una herramienta poderosa para tiempos difíciles. Hay momentos en la historia cuando la Iglesia debe recordar que hemos recibido autoridad total sobre toda fuerza del enemigo. Una verdad poderosa. Tetelestai es la expresión de esa autoridad en su forma más pura y poderosa. Pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Usa esta palabra solo cuando el amor genuino por las personas oprimidas te compela a actuar. Solo cuando otras opciones se hayan agotado.
Y solo cuando estés preparado para las consecuencias de confrontar directamente el reino de las tinieblas. Y nunca olvides que Tetelestai no es nuestro poder. Es la declaración del poder de Jesucristo, fluyendo a través de aquellos que han sido purificados y preparados para ser sus instrumentos de liberación. El poder de Jesucristo. El llamado a la madurez espiritual. Florence concluía sus enseñanzas sobre Tetelestai, no con instrucciones para usarla inmediatamente, sino con un llamado a desarrollar el tipo de carácter y madurez espiritual que podría, eventualmente, calificar a alguien para ejercer este nivel de autoridad. La pregunta no es si conoces la palabra, escribía. La pregunta es si eres el tipo de persona que Dios puede confiar con este nivel de poder. Una pregunta clave. Y convertirse en ese tipo de persona requiere años de fidelidad en las cosas pequeñas, años de crecimiento en amor genuino por otros, años de desarrollo de discernimiento espiritual y años de demostrar que puedes manejar responsabilidad espiritual sin corromperte por el orgullo. Un llamado a la humildad, a la perseverancia. Llamada a la acción final. 16:30-18. La palabra Tetelestai, que Florence Scovel Shinn redescubrió y enseñó secretamente. No es un truco espiritual ni una fórmula mágica. Es la expresión más pura del poder liberador de Jesucristo. Disponible para aquellos que han desarrollado la madurez espiritual necesaria para usarla responsablemente. Una palabra de poder, una herencia de liberación. Si has estado luchando contra influencias espirituales negativas que se han resistido a otros métodos, si sientes que hay patrones generacionales o maldiciones que están afectando tu vida o la de tu familia, si experimentas una opresión espiritual que parece ir más allá de lo normal, entonces este conocimiento puede ser exactamente lo que necesitas, pero no como una solución rápida, sino como una meta hacia la cual crecer espiritualmente. Recuerda, Florence no enseñó Tetelestai a sus estudiantes inmediatamente. Ella los preparó durante años, observó su crecimiento en carácter y sabiduría, y solo entonces les confió este nivel de autoridad espiritual. La palabra en sí misma es poderosa, pero solo en la boca de aquellos que han sido transformados para ser dignos de usarla. Te invito a usar este conocimiento como motivación para crecer en tu relación con Dios, para desarrollar el tipo de carácter que pueda manejar la autoridad espiritual y para prepararte para el día cuando puedas ser usado por Dios para liberar a otros de toda forma de opresión espiritual. Comienza con oración constante, ayuno regular, estudio profundo de la Biblia y participación activa en una comunidad cristiana madura. Busca mentores espirituales que puedan guiarte hacia niveles más profundos de autoridad y responsabilidad. Practica la guerra espiritual básica hasta que sea natural y efectiva. Y mantén siempre motivaciones puras de amor por los demás, en lugar de deseos de poder personal. Si este contenido ha revelado dimensiones de la vida espiritual que desconocías, si has comprendido que existe un nivel de autoridad espiritual disponible para los creyentes maduros, que va más allá de lo que habías imaginado, considera apoyar este canal con un Super Thanks. Tu Super Thanks no es solo apoyo financiero. Es una declaración de que valoras el conocimiento espiritual genuino y quieres ver más de estos tesoros perdidos, restaurados a la Iglesia moderna. Es una inversión en la propagación de verdades que pueden cambiar vidas y liberar a personas que han estado en esclavitud espiritual durante años. Recuerda, cuando invertimos en la circulación de conocimiento espiritual genuino, participamos en la misión de Jesús
de proclamar libertad a los cautivos, y esa participación regresa a nosotros como una bendición espiritual multiplicada. El conocimiento está aquí. La palabra ha sido revelada. Lawrence te ha mostrado el camino hacia niveles de autoridad espiritual que pueden romper cualquier cadena. Ahora depende de ti decidir si vas a usar este conocimiento como inspiración para crecer hacia la madurez espiritual que puede manejar este poder, o si simplemente lo vas a archivar como información interesante. Que Dios te prepare y te madure para convertirte en el tipo de persona que puede ser confiada con su autoridad total y que algún día, cuando las circunstancias lo requieran y la preparación esté completa, puedas pronunciar Tetelestai con la autoridad que rompe toda forma de esclavitud espiritual y libera a los cautivos. En el nombre de Jesús,